El brujo de San Pancho. Hace muchos años existió un brujo llamado Natividad y era conocido por sus poderes de magia negra en la comunidad de San Francisco del Rincón, en Guanajuato. Se dice que este poderoso brujo, para obtener sus dones del arte oscuro, tuvo que ofrecer un gran sacrificio: vender su alma al diablo. A pesar de que el brujo le había comentado en vida a su madre que el día de su muerte no le ofreciera servicios fúnebres, la madre, quien tuvo la desdicha de ver fallecer a su hijo, no respetó sus deseos y buscó la manera de organizarle un funeral. Pero en San Pancho nadie quería que aquel tenebroso brujo fuera velado en su funeraria, pues incluso después de su muerte ellos le temían. Su madre, junto a algunos familiares y pocos amigos, fueron a la ciudad de León a buscar un lugar donde lo dejaran velarlo, hasta que al fin encontraron una funeraria. Alrededor de 20 personas acompañaban al brujo en su velorio. Mientras ofrecían una misa al brujo durante la noche, de pronto las luces se apagaron y la oscuridad paralizó de miedo a todos los afligidos. Un olor a azufre fue la señal de que habían recibido una sobrenatural e indeseable visita. Cuando el cuarto se iluminó mediante unas veladoras, los asistentes pudieron ver junto al ataúd a un hombre vestido de negro, y a la par generaba un intenso calor y un incendio empezó a propagarse por todo el lugar. Todos tuvieron que salir corriendo en cuestión de segundos sin poder rescatar el cuerpo del difunto. Cuando el fuego fue apagado, ni los restos del hombre de negro ni los restos del brujo fueron encontrados. Se dice que aquel misterioso hombre se trataba del mismísimo diablo, el cual visitó la funeraria para reclamar el alma del brujo. La leyenda de la niña con cabeza de muñeca. Hace muchos años, en Aguascalientes, nació una terrible historia, cuando una niña acompañó a su padre a trabajar en el aeropuerto donde arreglaba aviones. El padre dejó a la niña en un lugar seguro mientras él iba a reparar una turbina. Lamentablemente, la niña, por curiosidad, fue a jugar junto con su muñeca muy cerca del avión, que en cuanto funcionó la turbina, le removió la cabeza a la niña y el cuerpo a su muñeco. Los trabajadores solo escucharon un desgarrador grito de la niña. Cuando fueron a buscarla, encontraron el cuerpo de la pequeña y la cabeza de su muñeca, pero sus otras extremidades nunca fueron encontradas. Pasó el tiempo y ese aeropuerto se convirtió en el Parque Héroes Mexicanos. En cuanto comenzó a funcionar, fenómenos paranormales comenzaron a ocurrir a los visitantes del parque durante las noches. Hay testigos que dicen que cuando más está desolado el parque es cuando el espíritu de la niña se manifiesta. Siempre empieza con un susurro, en el cual la niña pregunta: ¿quieres jugar conmigo? Muchos salen corriendo sin ver hacia atrás, pero los que se atreven a voltear aseguran haber visto a una pequeña, cuya ropa está desgarrada y su cabeza es la de una tétrica muñeca. Incluso muchos padres de familia han visto que sus hijos juegan con alguien que no pueden ver. Sin embargo, los niños se refieren al ser invisible como a una niña. Los rumores dicen que la niña aún no puede irse a descansar, ya que su cabeza y parte de su muñeca aún siguen en el parque. El autobús fantasma de Ixtapan de la Sal. La leyenda cuenta la historia del autobús número 40, la línea de transporte que una noche cualquiera partió a Ixtapan de la Sal hacia Toluca. El autobús estaba lleno de pasajeros y todo parecía marchar con normalidad. Sin embargo, a mitad de la carretera empezó a llover y la neblina imposibilitó la vista por el paso de las curvas de Calderón. Una vez el autobús comenzó a descender por la punta más alta de la carretera, aceleró. Nerviosos, los pasajeros empezaron a pedir al chofer que bajase la velocidad. Sin embargo, el chofer notó que los frenos estaban fallando. Si bien hizo lo posible por tomar el control del autobús, al final no lo logró. El chofer simplemente perdió el control del volante y el autobús terminó cayendo directo hacia el vacío. Muchas personas murieron al instante y otras terminaron calcinadas cuando el autobús explotó. Horas más tarde, los restos del autobús fueron encontrados debajo del acantilado y con él los cuerpos destrozados y calcinados de los pasajeros. Fue así como el autobús número 40 se convirtió en el autobús fantasma, el vehículo espectral del pueblo de Ixtapan de la Sal. Si te encuentras en la carretera de Ixtapan y te diriges hacia Toluca, probablemente encuentres el autobús 40. Tú eliges si lo abordas o no. De hacerlo, notarás cómo las personas del vehículo van muy arregladas y calladas. Los asientos del bus, además, se descubrirán vacíos una vez te acerques a ellos, aunque de lejos parezca haber personas en ellos. Dicen que antes de llegar a la estación, el chofer se para y pide a los pasajeros que se bajen sin hablar y que den la vuelta hasta que la puerta del vehículo se cierre por completo.
¿Qué sucede si da la vuelta? Verás cómo todas las personas dentro del autobús se queman mientras gritan y claman por ayuda. Tú, por otra parte, quedarás maldito y morirás cuando menos lo esperes. La mujer que vendió su alma al diablo. En el municipio de Cárdenas, San Luis Potosí, existe una escalofriante historia que se cuenta entre sus habitantes, pues se dice que durante las noches de luna llena, el espíritu de una mujer se manifiesta entre las calles. Según la leyenda, ella se llamaba Rebeca y era una joven muy hermosa en los años 50, pretendida por muchos hombres del pueblo, y ellos le ofrecían un amor puro y sincero, pero ella a todos rechazaba, pues como ella era muy pobre, soñaba con casarse con un hombre rico. Así fue como al poco tiempo se fue ganando la fama de ser una persona interesada y sin sentimientos genuinos, hasta el punto de que los hombres ya no la pretendían más. En una ocasión, Rebeca conoció al joven Trinidad, un hombre de familia pudiente y el único heredero de una enorme fortuna. Ella no perdió el tiempo y decidió pretenderlo a toda costa, pero Trinidad conocía aquellos rumores que la gente esparcía sobre su interés. Así que sin miramientos, la rechazó y prefirió contraer matrimonio con una chica muy noble. Furiosa de aquel rechazo, Rebeca acudió con la famosa bruja del pueblo para que ésta provocara la desgracia al joven Trinidad. Así fue como a los pocos días el joven enfermó y perdió la vida. Complacida con los resultados, Rebeca volvió con la bruja para conseguir un joven rico que la sacara de su pobreza. Entonces, la bruja le reveló que conocería a aquel hombre que tanto anhelaba, rico y poderoso. Lo único es que sería un hombre mayor, detalle que a Rebeca no le importó. Para que se cruzara en su camino, le dijo a Rebeca que todas las noches debía ir hacia el campo y pronunciara una extraña oración hasta que el susodicho apareciera. Un mes después, mientras la muchacha se encontraba en el campo citando la oración, un hombre elegante y bastante mayor se acercó con un cofre lleno de joyas y le dijo: «Me habías estado esperando, pero al fin llegué». El sujeto tenía un aspecto siniestro, y aún así, eso era algo que a Rebeca ignoraba, pues estaba deslumbrada por las joyas que él llevaba entre sus manos. «Si vienes conmigo, seré la mujer más rica del pueblo», dijo el hombre, por lo que Rebeca no dudó por ningún segundo y lo siguió hasta una enorme hacienda que jamás se había visto antes en el pueblo, como si hubiera aparecido ahí por arte de magia. Estando adentro los dos, el hombre sacó 2 enormes sacos llenos de oro y se los entregó a Rebeca, quien regocijada en felicidad los abrazaba. Sin embargo, muy pronto la sonrisa de Rebeca se borraría, pues aquel misterioso hombre soltó una carcajada diabólica que dejó a la muchacha desconcertada. «Tonta, ¿acaso no te has dado cuenta que acabas de venderme tu alma por tan poco?». Rebeca se asustó tanto con las palabras del hombre que salió huyendo con las 2 bolsas repletas de oro, pero al dar unos pasos afuera de la hacienda, estos 2 se convirtieron en puras cenizas, y a lo lejos el diablo le prometió que volvería por ella. Rebeca corrió hasta la plaza principal del pueblo pidiendo ayuda y gritando desesperada que ardería en el infierno, pero nadie la tomaba en serio. A los días fue perdiendo la razón, sin comer ni beber ni una gota de agua. Solo deambulaba por las calles sin rumbo y enloquecida repetía: «Arderé en el infierno». Un día, varias personas fueron testigos de que Rebeca cayó en el suelo de la calle. Su cuerpo sin vida misteriosamente fue consumido hasta convertirse en cenizas. Solo quedaron 2 monedas de oro en su lugar. Se dice que esas 2 monedas fueron el precio a pagar por su alma tan pobre. Y desde entonces, el fantasma de Rebeca camina sin rumbo, cubierta con un enorme manto que cubre parte de su rostro mientras grita atormentada. Y cuando alguien es capaz de acercarse, han quedado paralizados de la impresión al ver que sus ojos son realmente 2 hoyos negros. El espíritu de la mujer desaparece, pero no sin antes pedir que recen por ella, pues la codicia la llevó a cumplir con una terrible condena que nunca acabará. La hacienda embrujada de Cholul. Hace muchos años en Mérida, Yucatán, había una finca conocida como la hacienda de Cholul, que en sus buenos tiempos contaba con un negocio fructífero. Sin embargo, de pronto todo se vino abajo, pues ocurrieron algunos incidentes horribles. Posteriormente, dieron la vida a una maldición. La caída de esta hacienda comienza cuando una joven que trabajaba en el lugar es abusada por el capataz. Después de que ella sufriera un desmayo y este miserable sujeto se aprovechara, cuando la muchacha entró en conciencia nuevamente, se dio cuenta del acto al que estaba siendo sometida, por lo que después, en llanto, fue a contarle aquella barbaridad a su novio, quien también trabajaba en la hacienda. Su novio enloqueció y con algunas bebidas encima fue tras el capataz y le arrebató la vida sin compasión. Sin embargo, cuando yo estaba sobrio, el joven no podía con la culpa de haber hecho eso, por lo que terminó quitándose la vida en la hacienda igual, ahorcándose con una cuerda. Cuando los padres del joven se enteraron de la muerte de su hijo amado, no les quedó otro sentimiento más que el de venganza,
y como ellos eran practicantes de la brujería, lanzaron una poderosa maldición a la hacienda y a todos sus habitantes, por lo que todos tuvieron que huir antes de que el mal los alcanzara, dejando a la hacienda completamente abandonada. Y aunque la historia anterior es la versión más aceptada, hay otra un poco más siniestra, por el hecho de que el diablo es el protagonista, pues se dice que el patrón de la hacienda era cruel con sus trabajadores y estos, cansados de sus malos tratos, un día decidieron alcanzarlo con machetes y le arrebataron la vida. Pero cuando el hombre yacía en la entrada principal de la casa grande, se percataron que sus pantalones salía una cola roja. Sin embargo, es aún más aterrador. Pero es más aterrador lo que sucede en la hacienda del presente. La actividad paranormal es tan evidente que la hacienda se ha convertido en un portal entre nuestro mundo y el de los difuntos, pues se dice que a partir de los atardeceres las manifestaciones fantasmales no paran. Lamentos, ruidos y presencias que te observan es algo cotidiano de todos los días. Pero eso no es lo más aterrador, sino que hay una presencia malévola que acecha a los visitantes de la propiedad embrujada. Se manifiesta en una macabra sombra que te sigue, pero no solo en la hacienda, sino hasta tu casa, que es lo que los testimonios cuentan. Además, es muy sabido que debido a la energía negativa que abunda en la propiedad, los adoradores del maligno hacen sus ritos en el lugar. Incluso se dice que ahí mismo se abre una puerta al infierno, pues en una de las paredes está pintada una estrella que dice: "Bienvenido Satán". ¿Y tú, te atreverías a visitar la hacienda? Leyenda de la Cueva del Toro. En el barrio de San Román, en Campeche, existe un lugar que llama la atención por su historia y con el correr de los años se convirtió en leyenda. Se trata de la Cueva del Toro, la cual aseguran era la guarida de un brujo o chamán antiguo que tenía las capacidades de transformarse en toro. Dicen que por las noches siempre salía un gran toro negro de la cueva y atormentaba a los pobladores locales. También cuentan que durante el día aparecía desde la cueva un caballero apuesto y encantador, el cual seducía a todas las jovencitas del poblado y las citaba en la entrada de la cueva a las 12 de la noche. Las muchachas, hipnotizadas por los poderes del galán, acudían a la cita, pero el hombre nunca se presentaba. En su lugar aparecía el toro negro y perseguía a las jóvenes. Dicen que los pobladores se cansaron de esta situación y acabaron con el monstruo. Otros dicen que el brujo decidió irse de pronto. Lo cierto es que aún por las noches se puede oír extraños bramidos provenientes de la Cueva del Toro. Recuerda que si te gusta nuestro contenido, síguenos, compártelo.